Hola chicos, buenas tardes. Hoy nos vamos a robar un poquito el canal de YouTube del maestro Adrián y vamos a aclarar lo que es el protocolo. Hoy estuve revisando los formatos que me empezaron a mandar de sus trabajos requeridos para esta semana y me di cuenta que varios de ustedes tenían como las mismas dudas. Por lo tanto, les voy a hacer un pequeño video explicándoles cómo es este proceso que tienen que entregar, con cuántos de los apartados lo tienen que entregar y qué es lo que va en cada uno. Por si tienen alguna duda, de una vez a la hora que me manden la corrección que yo les voy a pedir, lo manden todo ya finalizado, para no tener ninguna duda. Este es el formato de tesis, aquí está el cursor, este es el formato de tesis que les puse en el Classroom. Entonces aquí tienen la portada, la carátula, este es el título de su proyecto, en ambos va el nombre de ustedes y aquí pueden poner la fecha, lo pueden dejar así tal cual está. Cuando me lo vayan a entregar le ponen la fecha correcta. Acá se repite el título, el nombre de los alumnos y los directores de tesis. En este caso, bueno, ustedes están presentando uno por semestre, no es la tesis final. Por lo tanto, pueden dejar nada más los nombres de ustedes y el espacio para poder poner los otros en dado caso que apliquen. Aquí está el contenido. Dice realizar un índice con el contenido de los temas. Les dejé un video que ya había hecho otra persona en YouTube, que es una asesoría de cómo hacer este índice. Por favor, todos hagan el índice automático porque eso nos va a facilitar muchísimo la navegación en su documento más adelante. Aquí que no se les olvide, todo va paginado. Si se fijan, tiene aquí los números de página. Entonces, para que por favor se los pongan. Realizar un cuadro con la lista de abreviaturas. Aquí es una tabla de Word y van a poner las abreviaturas que van a utilizar: OMS, OMS, IMC, por ejemplo, índice de masa corporal. Entonces en una columna ponen las abreviaturas y del otro la explicación que tiene cada una. Recuerden que las tablas de su documento van en el formato más sencillo que puedan. Por favor, no les pongan muchísimos colores, sino que intenten ser como lo más simple y sobrio posible. Sobre todo, no usen colores oscuros y las letras blancas, porque eso más adelante en las impresiones les causa problemas. Realizar un cuadro con la lista de figuras. Aquí el cuadro lo pueden hacer si tienen figuras, si no tienen lo obvian, y con la lista de las tablas, también con las tablas que van a poner en el documento. Si van a utilizar solamente las tablas esenciales que hay por el momento y no van a utilizar en su marco conceptual ninguna extra, pues entonces sería la tabla de operacionalización de variables y la tabla que ahorita lo vamos a ver, que es su cronograma de actividades. El resumen no es necesario que lo entreguen por ahora, el resumen lo van a terminar al final, ya que tengan todos sus resultados. Los que se adelantaron a comenzar el resumen está bien, no hay ningún problema, pero no es necesario que lo entreguen este semestre. El objeto de estudio es copiar y pegar su título de investigación que ya habían puesto en la carátula. La justificación, aquí ya vieron ustedes exactamente qué es lo que lleva en los semestres anteriores, ya la desarrollaron, yo solo voy a revisar que esté completa. La pregunta de investigación, recuerden que ya habíamos corregido en clase cómo se hacen lo que podemos llamar la columna vertebral. Entonces aquí tiene que ir alineado el título, la pregunta tiene que estar con la misma configuración, solo con las modificaciones gramaticales para hacer una pregunta de investigación. Por favor, corríjanlo a la última versión que tienen, que hicimos en clase. Esa es la pregunta. Los antecedentes también ya los habían visto. El marco conceptual también. Por favor, revisen que su marco conceptual, si hicieron alguna modificación, sobre todo de los instrumentos que van a utilizar, de las encuestas o algo de los instrumentos validados, revisen que en el marco conceptual estén bien definidos las últimas versiones que van a utilizar. ¿Por qué? Porque aquí tienen que estar explicados cuáles son y sobre todo nos interesa si tienen puntos de corte o si tienen algunas clasificaciones, ya sea numéricas o ya sea de categorías, que estén bien explicadas aquí en el marco conceptual.
porque esto les va a ayudar para que más adelante no tengan problemas con esta categorización. La hipótesis, recuerden que aquí la tienen que poner como afirmación. ¿Se acuerdan que dábamos el ejemplo de que tiene que tener el sujeto y el predicado? En este caso tiene que tener las dos variables, la dependiente y la independiente, y tiene que expresar qué tipo de relación tienen ellas. Tiene que estar alineada también. Fíjense que la corrección sea igual que el título, la pregunta de investigación y la hipótesis, que igual viene con los objetivos. Los objetivos ya los habíamos visto, que solo se hacen el general y los específicos. Nosotros no vamos a poner objetivos secundarios porque no aplica para el tipo de documento que ustedes van a presentar. Entonces el general y los específicos los corregimos en clase. Por favor, peguen todos los que están corregidos y ya me habían enviado. Aquí está el tip de apegarse a la taxonomía de Bloom, que si bien la taxonomía de Bloom no es exactamente ideada para investigación, pero les puede ayudar mucho con los tipos de verbos que pueden utilizar ustedes para el general y los específicos. Acuérdense que el objetivo general es igual que la hipótesis, la pregunta, y en este caso tiene el verbo en infinitivo, que es lo que los caracteriza. Después, donde la mayor parte de ustedes tenían omisiones o problemas, era aquí. Material y métodos es el nombre del apartado, no tienen que escribir nada, ningún párrafo abajo de esto. Material y métodos se compone de estas partes, que es diseño del estudio. Aquí tienen que poner. ¿Se acuerdan que habíamos visto que casi todos lo van a hacer transversal, ya sea descriptivo o analítico? Analítico implica que van a hacer relación entre dos variables. Aquí tendrían que tener entonces las variables dependiente e independiente para saber que es un diseño de estudio transversal analítico. Todos van a ser diseños de estudio transversales. El universo de trabajo, ¿se acuerdan que cuando vimos cómo se calcula una muestra, vimos que la definición del universo de trabajo es a quién van a extrapolar todos sus resultados? Entonces aquí necesitan poner, por ejemplo, todos los alumnos que cursan la licenciatura, no sé, de médico cirujano partero en Cutonalá. Entonces tendrían que ponerlos aquí. Aquí la idea es que para calcular una muestra tienen que tener el aproximado de cuál es su universo total de trabajo. ¿Se acuerdan que es... vamos a calcular la muestra acoplada a su universo de trabajo? Y luego está el cálculo del tamaño de la muestra y la N final. Aquí tienen que poner como hicieron la tarea, así como me la mandaron. Está la captura de pantalla de cómo fue que les salió en el programa de OpenEpi. Van a poner la captura de pantalla y tienen que referenciar, acuérdense muy bien, poner la referencia de qué artículo tomaron ¿cómo se llama? El antecedente de donde se tomó, ya sea el porcentaje de referencia o la diferencia de medias, depende de lo que ustedes estén calculando en este caso. Entonces aquí tienen que poner cuál fue la cifra que va a salir en la captura de pantalla y tienen que poner de qué antecedente era. Ponen ahí la citación con APA, como todas las referencias que van a utilizar son APA, y al final ya va a estar la referencia completa. Después está el tipo de muestreo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había tipos de muestreo que eran probabilísticos y no probabilísticos, y qué tipo de muestreo seleccionarían, si es estratificado, por conglomerados, de acuerdo a lo que ustedes necesiten? Esto es lo que más recientemente acabamos de hacer, el cálculo del tamaño de la muestra y el tipo de muestreo. El que está un poco, los que ya habían hecho el semestre pasado y que corrigieron, fueron los criterios de selección: inclusión, exclusión y eliminación. Por favor, pongan los corregidos con la última versión que habíamos visto. Después está su operacionalización de variables. Aquí en donde dice variable independiente van a escribir cuál es, y la dependiente también la van a escribir nada más. No van a poner las variables intervinientes u otras variables aquí enlistadas, porque van a estar en su cuadrito de abajo, que es el cuadro de operacionalización de variables, y aquí está su cuadrito. Ustedes van a hacer las columnas que dice variable, tipo de variable, escala de medición, unidad de medición y definición operacional.
Estas donde está el análisis estadístico las van a dejar en blanco. Aquí están unos ejemplos, sin embargo ustedes todavía no lo van a hacer, esto lo vamos a definir el siguiente semestre cuando ya veamos qué pruebas estadísticas aplicarían para sus variables. Mientras tanto se queda en blanco, dejan el espacio para poderlo hacer. Fíjense muy bien, cuando estamos poniendo una variable cualitativa tienen que poner las categorías y las tienen que definir. No se vale que pongan nada más categorías y no definan cuáles son las que van a utilizar. Y aquí, por ejemplo, se fijan que IMC no trae los puntos de corte, no trae de 18 a tal. Y cada uno de los puntos de corte. Aquí nada más es cuáles son las etiquetas, lo podríamos decir, o las definiciones de esta variable. Y están enumeradas con la categoría que le vamos a dar. En el siguiente video vamos a ver, en la siguiente clase, vamos a ver cómo es que se hacen las bases de datos en el paquete estadístico. Entonces es súper importante que ustedes tengan aquí definidos qué números van a utilizar para hacer las etiquetas en la base de datos, para que no les quede ninguna duda más adelante de cuáles son todas las variables que van a tener y cuáles son las que van a, y cómo van a estar categorizadas en la base de datos. Aquí es muy importante porque muchos ponían nada más una o dos de las variables. Aquí es importante que pongan las variables generales de su población. Por ejemplo, sexo, la edad que tienen, si lo van a hacer en el centro universitario, en qué carrera están, o si lo van a hacer en la primaria, en qué grupo están. Y tienen que poner cada una de las variables que van a medir con su instrumento. Aquí es donde tenían que tener su instrumento a la mano, ya saber qué es el instrumento definitivo y qué es el que van a utilizar, y a partir de ese van a crear todas las variables necesarias en esta tabla. Entonces, hacia abajo todas las variables que van a utilizar. No se les tiene que pasar ninguna, porque a partir de esta tabla es que van a hacer la base de datos, que es la única clase que no habíamos visto presencial y que la vamos a ver en línea. Acuérdense que en esta parte de instrumentos ustedes van a definir cuáles son los instrumentos que se van a utilizar. En su caso, si van a hacer toma de peso y talla para calcular el IMC, tienen que poner una báscula seca con las características, un estadímetro portátil, o si el estadímetro es fijo, qué estadímetro van a utilizar. Entonces aquí tienen que escribir los instrumentos. Si van a utilizar algún plicómetro o alguna cinta para medir circunferencias, también lo tendrían que poner. En dado caso que sus instrumentos sean validados y sean encuestas, necesitan poner la encuesta validada y le ponen el nombre de la encuesta, le ponen también la citación con la referencia de quién la hizo. Ojo, en este caso, siempre que vayan a tomar un instrumento, por favor váyanse a la publicación original. Yo sé que muchos instrumentos son traducidos del idioma inglés al español, entonces ahí tendrían que poner no la versión en inglés, sino la versión de la validación del cuestionario en español. Entonces tienen que poner también que el instrumento está en qué número de anexo. Ahorita que bajemos van a ver los anexos y van a tener que poner en el anexo siempre el instrumento o instrumentos, en dado caso que utilicen más, que van a utilizar en el caso de las que son encuestas. En el caso de los instrumentos de medición como báscula y estadímetro o un plicómetro, esos sí no van a ponerlos en anexos, solo van a definirlos aquí cuáles van a utilizar. Y el análisis estadístico lo dejan ahí, pero no lo van a llenar, ese lo vamos a llenar el subsiguiente semestre. Y luego están las consideraciones éticas. Aquí acuérdense que tenían que hacer una redacción bonita de consideraciones éticas. Aquí no se vale poner es tipo 1, sino que aquí tienen que hacer una redacción, y ahorita voy a abrir un ejemplo de una redacción para las consideraciones éticas para que la podamos leer. Y enseguida está el cronograma. Este cronograma me parece que no es la versión más actualizada, pero está bien la tabla como ejemplo. Aquí tienen un ejemplo de un cronograma de actividades. La idea es que utilicen este formato. Aquí está una tabla donde está la lista de actividades que van a realizar.
Aquí dice otros. La idea es que ustedes van a ir agregando aquí cada una de las actividades que van a hacer. Aquí está el primer año, pero no se refiere a su primer año en la licenciatura, se refiere a su protocolo. Este es un cronograma de actividades para el protocolo, no para su estudio en la universidad. Entonces, está el primer año se refiere al del protocolo. Entonces, el primer semestre de su protocolo ustedes lo llevaron a cabo en tercero. Su segundo semestre lo están cursando ahorita, que es el que tienen en cuarto semestre. Esta es fundamentación de un protocolo, fundamentación de un proyecto, y este es protocolo de investigación en nutrición, y luego aquí tienen análisis de datos en nutrición, y el cuarto semestre, que es el segundo año, entonces sería el de, no me acuerdo cómo se llama la cuarta materia, ahorita me viene a la mente. Entonces aquí son los 4 años que van a llevar, tercero, cuarto, quinto y sexto. Aquí están contemplados los veranos, porque en ciertos momentos tenían los veranos para hacer actividades, que yo creo que este va a ser uno de los casos en los que probablemente en el verano vayan a tener que avanzar un poco más por todo este desfase que ha habido de clases. Todavía no tenemos certeza de cuándo vamos a regresar a clases presenciales, por lo tanto ustedes todavía no van a tener todo lo que es con levantamiento de datos, todavía no lo van a tener. Pusimos pausa a pruebas piloto y levantamiento de datos por la contingencia. Por lo tanto, lo más probable es que ustedes este verano, que es justo después del semestre 2, que es el de protocolo, que es el que estamos cursando ahora, lo más probable es que este verano pudieran ustedes programar hacer alguna actividad para que no se atrasen y no se les junten tantas cosas por hacer en el siguiente semestre, que es análisis de datos. Dicho esto, pueden dejar o no los veranos, estos son opcionales, los pueden borrar y la tabla nada más se queda con cada uno de los semestres. Y aquí están entonces las actividades. La idea es que desglosen todas las actividades que van a ir haciendo. Estos son ejemplos: revisión bibliográfica, planteamiento del problema, trabajo de campo, por ejemplo aquí van a tener prueba piloto, trabajo de campo, captura de datos, elaboración de la base de datos, los análisis, pero también tienen aquí, por ejemplo, planteamiento de la metodología, que es lo que están haciendo aquí. Si van a hacer alguna asistencia a congresos científicos para presentarlo, que eso es lo que verían en la última de comunicación científica y nutrición. Así se llama la última. Entrega de informes, pero aquí también van a poner análisis de datos, elaboración de la base de datos, que eso es lo que van a hacer en tercer semestre, conclusiones, discusión, todo es este semestre. Entonces, en cuarto, lo que van a hacer ustedes con la comunicación de datos en nutrición va a ser terminar de escribir su protocolo, en dado caso que les haya faltado algo, que espero que no, que alcanzamos a terminar todo el siguiente semestre para que se vayan libres ustedes con su próximo profesor. Entonces aquí, si les hace falta algún detalle, corregirlo. Y la idea aquí es que se enfoquen a que les enseñen cómo se hace un artículo científico, cómo se comunica con un póster en un congreso, cómo se hace una ponencia, y ya verán las diferentes maneras y variantes para la comunicación científica de sus datos. Ya aquí ya no se van a dedicar a analizar nada de sus datos, sino la idea es que sepan cómo comunicarlos, ya sea escrito, ya sea presencial o gráfico. Entonces, en este semestre tendrían que poner cuáles son las actividades que van a realizar y lo tienen que programar, por supuesto, con las crucecitas. Lo tienen que programar, lo que aquí tienen que escribir lo que hicieron el semestre pasado, lo que están haciendo este semestre, que es el 2. Si piensan hacer algo en verano, que se lleven de tarea en verano para realizarlo. A lo mejor todo pinta muy bien y estamos con menos casos de coronavirus y podemos regresar el siguiente mes ya a clases, por lo tanto podrán levantar sus datos y a lo mejor en el verano les va a quedar nada más calificar todas las pruebas y hacer la captura en la base de datos. Entonces sería una muy buena opción. Y luego aquí les queda ya lo que van a hacer el siguiente semestre de análisis de datos que les comentaba y el cuarto. Probablemente no hagan nada este verano y pueden quitar esta columna. Entonces, así es como va a quedar
su cronograma de actividades. El grupo de trabajo de instituciones participantes, aquí tienen que poner todos los datos de las instituciones. Si van a trabajar nada más en el centro universitario, entonces aquí ponen los datos del centro universitario. En dado caso que estén trabajando en alguna otra institución, ya sea una primaria, la secundaria o a donde quiera que ustedes vayan a ir a hacer su trabajo de campo, entonces tendrán que poner todos los datos. Que esos ya los deben de tener porque espero que hayan adelantado al menos un poco de todo lo que tiene que ver con la gestión de las prácticas y el tocar la puerta de entrada a las otras instituciones. Aquí los participantes, aquí son los nombres del equipo que va a estar realizando el trabajo, y también es en dado caso está nombre completo, el nombramiento y la adscripción, pues el nombramiento para ustedes son estudiantes y se requiere nombramiento y adscripción en dado caso hay algunos de ustedes que están trabajando con algún investigador que ya los está asesorando en el camino de su protocolo, entonces aquí tendrían que ir como colaboradores, ¿sale? Investigadores asociados, aquí están. ¿Y qué funciones tienen en el proyecto? Bueno, todos estos que están hacia abajo no los van a hacer hasta ahora. Las conclusiones, la discusión y los resultados no los van a hacer ahora. Eso nos compete el siguiente semestre. Pero los anexos sí. Los anexos tienen que poner el modelo de carta de consentimiento informado en caso de que aplique. Cada uno de ustedes ya sabe si aplica o no. Su consentimiento informado ya lo revisamos, entonces lo van a poner en uno de los anexos. Y su instrumento de recolección de datos también necesito que lo pongan ahí, por favor. Aquí están las referencias. En las referencias van a poner todas las referencias estilo APA y sería lo que van a entregar. Me hace falta y quedo pendiente de abrir. Puedo aprender a entenderte mucho mejor si puedo familiarizarme con tu forma de hablar. Cortana. Discúlpenme. Bueno, voy a buscar en alguna de las tesis, no encuentro estas, pero voy a buscar en alguna de las tesis de un ejemplo de una tesis de maestría para que puedan ver. Aquí está consideraciones éticas. Necesitan explicar cuáles son las implicaciones éticas de su estudio. No solo poner que es tipo 1 y no tiene ningún riesgo. Aquí necesitan poner a cuáles reglamentaciones se están apegando. Acuérdense que ustedes en bioética en primer semestre ya habían visto todo lo que tiene que ver con la ética en investigación y cuáles son los estatutos a los que se tienen que adherir en una práctica profesional. En este caso, aquí se está nombrando el presente proyecto de investigación se rige bajo los lineamientos de la Declaración de Helsinki en su última corrección realizada durante la 64 Asamblea Anual organizada por la Asociación Médica Mundial en 2013. Además, de acuerdo con el artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud, ustedes ya lo revisaban para hacer su consentimiento informado. Este proyecto de investigación se clasifica como categoría y ustedes ponen la que les compete a ustedes. Este es un ejemplo de una tesis, lo que implica una investigación con riesgo mínimo en los participantes. Pueden ponerlo sin riesgo en caso de que aplique. Los participantes de este proyecto son, y ya ponen que son mayores de edad, de dónde los van a tomar, y aquí dice: se les proporcionará un consentimiento informado en dado caso que aplique, por escrito donde se pongan los objetivos, los datos, y aquí tienen que poner que se les va a entregar una copia firmada a ellos, que es parte de lo que también está en su consentimiento informado. En este caso habla sobre las aprobaciones al comité de ética, ustedes esta parte no la van a poner. En dado caso, cuando vayan a utilizarlo, se aplica, entonces ponen a qué comité se sometieron y al final les dan un número de adhesión a la Secretaría de Salud y lo pondrán.
lo voy a cerrar. Entonces ese es un ejemplo de cómo tendrían que poner sus consideraciones éticas. Cuando ustedes nombren el consentimiento informado, si en dado caso lo van a utilizar, entonces le tienen que poner qué número de anexo es el consentimiento informado. Me voy a bajar otra vez a los anexos para que recuerden que aquí en los anexos está el modelo de carta de consentimiento, entonces le ponen anexo 1 o anexo 2, el que competa, igual para en su instrumento o su hoja de vaciado de datos. Básicamente esto es un repaso de qué es lo que tienen que entregar. Ahorita que estaba yendo hacia abajo me di cuenta que los números tienen problemas porque están 2 veces el 9. Espero que ustedes puedan corregir esto y entonces material y método sería 10. Y se correrían los números en este caso. Bueno, entonces cualquier duda, estamos en contacto por las plataformas electrónicas y espero que haya sido de utilidad el que nos pudiéramos ver.